Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes también nos ven en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 19 de julio del año 2023. En materia internacional, la nota más relevante tiene que ver con un incendio que fue declarado en el campo de entrenamiento militar en el distrito de Kirovsk, en la península de Crimea, que obligó a evacuar a más de 2.000 personas y el cierre de una autopista cercana, según dijo el gobernador de Crimea, que está respaldado por Moscú, por el Kremlin. Está previsto evacuar temporalmente a más de 2.000 residentes, dijo el gobernador Sergei Aksyonov a través de la aplicación de mensajería Telegram. Dos medios rusos en línea, Mash y Baza, cercanos a los servicios de seguridad de Moscú, señalaron que se escuchaban detonaciones en la zona desde hacía 2 horas. Según Mash, hay un almacén de municiones incendiado. Por su parte, las autoridades rusas, el ejército entre ellas, no confirmaron la explosión de municiones ni apuntaron a posibles causas. Sin embargo, las autoridades ucranianas revelaron que se trató de ataques ucranianos contra esas instalaciones. Bueno, en el vecindario, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, tal como habíamos advertido, ratificó que no suspenderá la agrupación política socialdemócrata Semilla del candidato presidencial Bernardo Arévalo de León. Y fue esta decisión comunicada en un documento que se entregó por el Tribunal Supremo Electoral al Ministerio Público, en respuesta a una nueva solicitud por parte de la Fiscalía para que se suspenda al partido político y no se le deje competir en la segunda vuelta del 20 de agosto, en el choque de poderes que habíamos vaticinado acá. Recordemos que la jefa del Ministerio Público fue sancionada en el año 2021 por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio, acusada por socavar la justicia en el país centroamericano. Ahora hay quienes dicen que se le puede acusar también de socavar la democracia. Y por último, en Bruselas, en el segundo y último día de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, lo que se pretendía, que era el acuerdo para ponerle fecha de cumpleaños a la materialización del acuerdo entre ambos bloques, se mantuvo eclipsado, ya que lo que pretendía también ser una enérgica resolución de condena entre América Latina y Europa contra la invasión de Rusia a Ucrania finalmente fue aprobada, pero como una declaración moderada, sin el respaldo de Nicaragua y con cambios en la redacción del texto tras la reticencia de Cuba y Venezuela sobre el lenguaje empleado. Esta declaración ha sido respaldada por el conjunto de los países, con la excepción de uno que no ha podido suscribirlo debido a un párrafo, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa posterior a la cumbre. La Habana y Caracas, gobiernos con estrechos vínculos políticos y económicos con Moscú, habrían exigido hacer los cambios en el documento. Según un borrador del texto citado por la agencia Reuters, se eliminaron los pronunciamientos que se referían a, abro comillas, deplorar en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa, cierro comillas. Sin embargo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se ha caracterizado por una posición vertical en estos temas, declaró que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable. Hoy es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros, dijo el presidente Gabriel Boric. Bueno, el compromiso fue que a finales del año 2023 debe darse la ratificación del pacto de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pacto que fue alcanzado en el 2019, pero que no ha terminado de ratificarse. En medio de los efectos económicos causados por el conflicto de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea busca fortalecer y extender sus socios comerciales. Eso lo más importante en materia internacional. Y en materia local, Guido, la noticia más importante sin duda de la semana es la condena del caso New Business, 5 personas condenadas, 10 absueltas,
Entre los 5 condenados está Ricardo Martinelli con 128 meses de prisión y el pago de una multa de 19.2 millones de dólares, Guido. La noticia más importante de la década, yo diría. Calma, que viene Odebrecht. O de las últimas 3 décadas, porque es un hito histórico. Definitivamente la justicia panameña, Flor, como señalamos ayer en la extensa participación de casi 5 horas acá, la justicia panameña estaba señalada no solamente por nosotros mismos, los que tratamos de presionar para que esos 3 anhelos de justicia, democracia y libertad se cumplieran a plenitud. Lo habíamos dicho, democracia, pues tenemos ejercicio electoral una vez cada 5 años, con mayores o menores deficiencias, pero mayormente transparentes, por lo menos en el tema de la elección presidencial. Libertad la hay, aquí a nadie se le persigue por parte del Estado por expresar su opinión con bastante libertad, pero lo que no habíamos logrado era justicia. Y esto es una ventana de oportunidad, se ve la luz al final del túnel, porque que se sentencie a un expresidente en cualquier país del mundo marca una independencia judicial que es necesaria para ese anhelo de dar a cada cual lo que corresponde, que es la definición clásica de justicia. Bueno, libertad es una cosa cuestionable, ¿no? Porque a mí sí me ha tocado entrevistar a personas que después de opinar sí le cae la justicia en sus locales, por ejemplo, en sus negocios. Bueno, pero no sé, Flor, o sea, si aquí sí hay libertad para decir lo que uno le da la gana. Sí, pero hay consecuencias. Ah, obvia, sí, pero siempre hay consecuencias. No, la siempre, libertad siempre va a tener consecuencias. Hay consecuencias. Pero aquí hay gente valiente que opina. Ah, todos los 100%. días. Digo, nosotros mismos aquí, Sí. todos los días opinamos y decimos realmente lo que pensamos. El tema también es de qué manera tú ejerces esa libertad, porque la libertad sí obviamente tiene responsabilidades. Si tú dices algo, tienes que Pues sustentar por lo que supuesto, digas. por supuesto. Pero sí, yo creo que... Pero sí, las críticas incómodas. El tema es la justicia, que es otra parte, que creo que ayer pues se dio un paso importante en materia de construcción de esa justicia. Es así, es así. Y No, yo creo que definitivamente. Falta dar 2 pasos más. Claro, exactamente. Pero el primero se dio y se dio bien. Sí, bueno, porque había una deuda. Quizás 2, puede ser que solo 1, pero definitivamente las reacciones no se hicieron esperar de lado y lado. La defensa de Ricardo Martinelli anunció obviamente que va a interponer acciones las que sean necesarias, que es un juicio político, pero aquí cabe resaltar que esto se da a menos de un año de las elecciones porque ellos dilataron el proceso. Si no lo hubieran dilatado, pues esto hubiera salido hace varios meses o años. Y hay que entender los términos también, porque hace 10 años aproximadamente vimos el caso del magistrado de la Corte Suprema Moncada. Claro que ese juicio evidentemente fue un juicio político. Ese juicio se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, quien en todo caso es la que encargada de llevar adelante los procesos contra los magistrados de la Corte. No es que podemos pasar por alto lo que ocurrió allí, sobre todo porque hablamos específicamente que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia quedó detenido. Entonces ahí hay un hito, pero lo que ahora estamos enfrentando con el caso de Ricardo Martinelli, con la justicia regular, siendo Ricardo Martinelli un expresidente definitivamente que va a marcar un antes y un después, no solamente en el órgano judicial, sino también en el propio Ministerio Público, porque lo que ocurrió es la suma de muchas voluntades, no solamente las involucradas a nivel del órgano judicial, sino también la investigación que hicieron los fiscales, que hay que también destacar en este proceso. 100%. Vamos a esperar entonces ahora las apelaciones de todos los lados, a ver qué sigue. Ayer la gran mayoría de los abogados que entrevistamos por lo menos coincidían en que los tiempos sí daban para una posible inhabilitación. No, y Juan Antonio Tejada ayer en Telemetro Reporte Estelar dijo algo todavía mucho más esperanzador, que él particularmente como abogado ya ha probado al Tribunal Superior de Liquidación y se han dado cuenta que ha mejorado el tiempo de respuesta en las segundas instancias particularmente. Entonces, estamos hablando de algo que ya en la práctica está funcionando. No, y además Rodrigo Noriega agregaba que no hay tantos casos ahí, o sea que sí hay la posibilidad. Esa es la razón fundamental. Ese es el reto. Claro. Ya no hay la congestión. Ya no haya congestión. La congestión ahora está en el sistema penal acusatorio. Esa es la realidad. Porque ya están saliendo los últimos casos del sistema adquisitivo. Que si bien es un caso complejo, decía él, no hay congestión, así que pudiera salir más rápido.
Habrá que ver cuánto demoran en presentar las apelaciones. Pero tienen 5 días Sí. después de haber sido notificados. O sea que eso, el término de la apelación, porque si no apelan, se les vence el término Sí, y queda, con respecto al que no apele, queda en firme la sentencia. Obviamente, pero hay que ver, ¿no? Obviamente esperarán al último día porque es lo que les conviene, ¿no? Ir corriendo esto lo más posible. Claro, internacionalmente obvio, la condena a un expresidente es la noticia internacional que ocupa a Panamá en este momento. Sí. Porque en muchos países, o sea, después que a ti te condenan, tú vas preso inmediatamente, sobre todo si hay una condena de prisión. Las apelaciones se hacen mientras tú estás detenido. Es Ojo. correcto, acá no. Acá no. se pausan. Acá se pausan en función de la garantía. No, y después de ejecutadas tampoco necesariamente la vas cumpliendo. Y si no, preguntémosle a Ramón Oye, Ashby, a Pedro Sánchez Moro. Lo que andan por ahí, exactamente, prófugos que la justicia no te encuentra, pero eso es otro problema. Sí. En muchos medios internacionales, además, destacaron en los titulares justicia panameña. Exactamente. Condena a expresidente Así es. Ricardo Martinelli. Porque por primera vez es la panameña y Porque no así otra. es lo más destacable, además. Sí. Sobre todo Fue para nuestra justicia. entender los pasos que siguen y levantar el perfil también de esa justicia que debe dar el siguiente paso en función de las apelaciones. Creo que es importante destacar el rol y el papel que jugará cada uno de los magistrados involucrados en este proceso, porque sí aquí hay que destacar ese elemento que es clave. Y vemos que en ese Tribunal Superior de Liquidación está presidiendo el tribunal José Antonio Jo Justiniani, Secundino Mendieta, que también forma parte, y Diego Fernández Paniagua. Esos son los 3 magistrados que deben actuar ahora en este proceso. Y también creo que, y vi muchos comentarios al respecto en redes sociales felicitando a Valoisa Martínez. No es por quién debía ser culpable o quién no, no es un tema de Ricardo Martinelli, es un tema de que aquí los jueces históricamente nunca se habían atrevido por presiones, por amenazas, por temor a enfrentarse a las personas poderosas de este país. Y no es un secreto cómo Ricardo Martinelli intenta difamar, amenaza y coarta la función de jueces y fiscales en este país. Pero ahí te das cuenta, o sea, la valentía de muchos panameños, porque es que es cierto, existe libertad, pero también, como se dice, pues de lo que traes llevas, así como tú tienes la libertad para denunciar. Imagínate la cantidad de memes que nos hacen a nosotros todos los días, los ataques que nos hacen en la asamblea, es parte de Claro. la descripción del trabajo. Entonces, es algo Lo que también pasa que es le que toca no a los todo el jueces, mundo ¿no? tiene la piel para aguantar esas cosas. Así es. O la facilidad a nivel familiar, económico incluso. Yo se lo reconocí ayer a Jaime Abad, que también lo entrevisté en la edición estelar de Con él Telemundo empezó Reporta. todo. Claro, porque Jaime Abad particularmente fue uno de esos panameños que tuvo que soportar todo lo que le Los dijeron. vejámenes. Todo lo que le dijeron por 6 Y años. su familia también. Así No, es. y le siguen diciendo. Y le siguen diciendo. o sea, Hoy no basta con revisar las glosas de los diarios estos de EPASA para ver los ataques a Jaime Abad, porque tuvo la valentía de denunciar lo que a él le pareció que era denunciable, y ahora que se ha producido el resultado, entonces están cuestionándolo. porque eso pasa cuando vas contra el sistema. Bueno, y casualmente vamos a hablar ahorita con Ricardo Lombana, quien es el presidente del movimiento Otro Camino, nos acompaña aquí esta mañana en Cuarto Poder. Vamos a una pausa y vamos a hablar con él acerca de eso, casualmente, porque ya comenzó su campaña, ya comenzó la campaña política y hay que entender todo este panorama que se presenta ahora después del fallo del caso New Business. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Polhan ahí dice. Estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, el presidente del movimiento Otro Camino y eventual candidato presidencial del movimiento, Ricardo Lombana. Bienvenido, Ricardo. Buenos días a todos. Has estado muy activo estos días, Bastante. sobre todo en redes sociales, ¿no? Sí, empezó el periodo de campaña que la ley electoral nos da antes de la convención. Es decir, el 30 de julio es el día que el movimiento Otro Camino toma la decisión de elegir su candidato presidencial, y por eso la ley nos da un periodo de campaña para precisamente hacer todo lo que estamos haciendo todos estos días. Esa cuña de inteligencia artificial está como interesante. Yo pensaría que no fuera correcto
en el caso de que fuera sin poner la cara, la tenemos... Sí, ahí vamos a escucharla si quieres, ahí la tenemos. ¿Ah? La tenemos aquí, podemos escucharla. Parece que se está escuchando al aire. Sí, No. sí, sí. No, no, todavía no. Ya va. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Sí, es cierto. El caso Odebrecht empezó en mi gobierno y varios casos de corrupción más. Con esa plata podríamos haber hecho muchas obras y mejorar tu vida. Pero como estamos en campaña Sí, es de la electoral, no te lo voy a decir. Mi gobierno estuvo plagado de casos de corrupción. El dinero de cada obra destinado a coimas podría haber cambiado la vida de millones de panameños. Estoy requerido por la justicia en esos casos, pero como quiero volver al poder, siempre lo voy a negar. Sí, es verdad. Fui ministro de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Panamá. Además, mi partido está lleno de personajes señalados por la justicia. Mi bufete de abogados ha defendido a las empresas mineras y otras que se enriquecieron a costa del pueblo panameño. Pero como necesito tu voto, de eso no quiero hablar ahora. Estas voces, que no son reales, dicen cosas que todos sabemos, pero que te quieren ocultar. Buena pregunta. Ya estamos de regreso. O sea, tú estás identificando las voces, ¿qué es eso? La primera Es me inteligencia parecía, artificial. la primera, sí, pero la inteligencia artificial es más inteligente que varios inteligentes humanos. ¿Pero reconociste las voces o no? En la primera sí. La segunda la reconocí por la andadera y la tercera por la zapatilla. Bueno, esta es la utilización de herramientas innovadoras que existen hoy gracias a la tecnología para poder llevar a la población nuestro mensaje. Y creo que desde que nosotros iniciamos en la política, hemos hecho campañas de bajo presupuesto para redes sociales de mayor alcance y en la campaña anterior utilizamos herramientas innovadoras de aquel entonces y hoy las cosas han cambiado. Pero lo importante es que utilizamos la inteligencia artificial, pero dando la cara. Ahí está mi cara, mi nombre, diciendo que no son voces reales, pero reforzando el mensaje que también he venido dando desde que estoy en política. Y ahora que surgen todos estos candidatos presidenciales que repentinamente cambian su discurso por un interés de campaña, contradiciendo todo lo que han hecho en su carrera política. Pero mira, evidentemente hay que recordárselo a la población. Ricardo Lombana, en el video no sale Blandón. ¿Eso es porque él no ha cambiado su discurso o porque él no lo ves corriendo? No sé, honestamente no sé por qué no aparece Blandón. Creo que si vemos el discurso de Blandón, me parece bastante consistente con lo que ha dicho a lo largo de los años. Yo recuerdo, por ejemplo, a Rómulo diciéndome en el debate presidencial de la campaña anterior que yo era un irresponsable por estar promoviendo el constituyente, que eso iba a traer un bajón a la economía, que la reforma, y ahora yo lo escucho diciendo que hay que romper de raíz el sistema clientelista. Entonces, eso es un cambio radical de discurso que está en su derecho y me alegra que haya visto la realidad de lo que el país necesita, pero es contradecirse, ¿no? Entonces, tal vez el hecho de Blandón ha sido consistente en su mensaje. Yo he escuchado a Blandón, por ejemplo, hablando de cambios constitucionales a través de una constituyente a lo largo de los últimos 20 años. ¿Y ya te has Y en acercado ese a él tema- a hablar? Porque entiendo que No. hubo un acercamiento. No, no estamos hablando de acercamientos políticos, estamos hablando de consistencia de mensaje. No, y no, yo, pero eso fue así un tema como- aparte. O sea, así ¿han como- habido acercamientos? No, así como soy crítico cuando tengo que ser crítico, también tengo que reconocer cuando alguien ha sido consistente con su mensaje, pero eso no tiene nada que ver con acercamientos, ni pactos, ni alianzas. No ha habido No, acercamientos. con él he conversado informalmente en eventos, como he conversado con otros cuando tenemos presencia en eventos donde invitan a los candidatos presidenciales. Ahora, pero en el noticiero, entrevistando también a Ricardo Lombana, Ricardo habló acerca ya del tema de las alianzas y creo que muestra la apertura que tiene en este momento él en función de las necesidades que tiene este país. Entonces,
Yo creo que sí sería bueno entender ese punto, Ricardo, porque tú diste inclusive a entender la posición de que no es un tema de quién va a la cabeza, sino qué es lo que se busca en función de la alianza, porque aquí muchos están reclamando la cabeza de una alianza, pero ninguno va al fondo acerca de lo que quieres lograr con esa alianza, más allá de ir contra alguien en particular. Y he sido consistente con esa posición. Eso no lo estoy diciendo hoy. Yo tengo un año aproximadamente, cada vez que sale el tema de la alianza, que está como de hace un año dando vuelta, yo escucho a los otros candidatos y muchas veces el planteamiento que escucho o que veo es, a mí nadie me baja. Yo soy el que soy. Yo soy el que va a la cabeza porque yo soy y porque yo soy. Y entonces me dicen intransigente a mí. En ningún momento tú me has escuchado a mí decir algo como eso. Lo que sí hemos estado diciendo es, estamos dispuestos a hacer todo tipo de alianza que sea para realmente, por escrito, compromiso, públicamente, frente a todo un pueblo, esto es lo que vamos a hacer para romper el sistema corrupto y clientelista y devolverle los recursos que son de todos los panameños a los panameños para la salud, para la educación y para muchas otras cosas. Ahí es donde la cosa se tranca, porque yo solo los veo en entrevistas, yo solo los veo diciendo cosas, pero no se acompañan con los hechos. Entonces, digo lo mismo que dije en el noticiero, para que quede bien claro, mi obsesión no es que tengo que ser presidente porque tengo que ser presidente, eso nunca ha sido mi planteamiento, pero si existen panameños, y por eso nosotros apelamos a sectores independientes y a sectores de otros partidos que están de acuerdo con este planteamiento, e incluso hemos en su momento apelado a Rubén Blades, porque somos panameños que hemos demostrado con hechos y con mensaje que queremos realmente vencer, derrotar este sistema clientelista que está teniendo o está empobreciendo al pueblo. O sea, lo que está claro es que Ricardo Lombana no está reclamando la cabeza de una alianza. Nunca lo he hecho. En el Nunca camino... lo he hecho. Para mí este no es un tema de quién va a la cabeza. Hoy no hay que discutir quién va a la cabeza. ¿Quién está dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar? Te pongo un ejemplo. Benicio Robinson. Ese señor hay que investigarlo, la justicia se tiene que hacer cargo de él y tiene que devolver todo lo robado. Yo escucho a Martín Torrijos diciendo, criticando a Benicio, ¿está dispuesto Martín Torrijos, siendo presidente de la República, a enfrentar a los corruptos del PRD, meterlos presos o poner en los cargos que investigan a las personas que lo van a meter presos y exigir que le devuelvan los millones a los panameños? Yo pienso que no está dispuesto. Yo pienso que lo dice de palabra porque conviene. Pero bueno, él tiene tiempo de demostrar que está dispuesto a algo como eso. Igual el señor Rux, lo he dicho, y no es por criticarlos, es porque el país está pidiendo que pare la sinvergüenzura en la Asamblea. Tú no puedes venir aquí a hablar de que vas a romper el sistema clientelista y te presentas con diputados que están haciendo negocio con los cisternas, te presentas con el diputado que abanicó los billetes del CEMIS diciendo esto fue lo que yo recibí en Coima. Tú no puedes presentarte con el otro señor Bolita Ellis que está mencionado en el caso New Business y en otros casos. O sea, si vas a hablar de que vas a combatir la corrupción, demuestra con tus hechos y con tus actos, y yo los he invitado a todos a que nos acompañen en las acciones que llevamos adelante. Yo de Benicio Robinson no solo hablé, yo lo denuncié penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por todos los millones que se llevaron a través de las federaciones deportivas. Eso es actuar contra el sistema, eso es asumir los riesgos, eso es ser consistente, palabra y acción, y eso es lo que vamos a hacer desde el gobierno. Entonces, en el momento en que haya un compromiso real de romper esto que el pueblo está pidiendo que se rompa, y pongamos por escrito que nos vamos a comprometer a la reforma constitucional o a cambiar la constitución para que la Asamblea sea más pequeña y tenga 35 o 31 diputados, que es lo que el pueblo quisiera, con mucho gusto hablemos de eso. Hablemos de cómo vamos a reducir el presupuesto de la Asamblea de 200 y pico millones a 20, 35, 30 millones. Que nadie se atreva a meterse con la Asamblea porque ahí es donde está el verdadero apoyo que ellos necesitan para ganar. Yo no diría eso. Yo iría más puntual. No se atreven a meterse con los corruptos de la Asamblea. Eso es lo que no se atreven. No es un tema de meterse con la Asamblea, porque en la Asamblea hay gente buena. El tema es que la dominan
quienes están saqueando los fondos públicos y como necesitan el apoyo de ellos, te pactan con los delincuentes. ¿Qué relación hay hoy día con Vamos y Moca? Conversación. Nos hemos mantenido conversando. El 2 de julio nosotros tomamos una decisión coherente. Yo vengo por 1 año y pico, 2 años diciendo el partido se constituyó para hacer una nueva alternativa política en el país y además para servir de plataforma para postular a muchos candidatos independientes en conjunto con los candidatos de Moca. Bueno, el 2 de julio, Moca decidió o definió el 50% de su oferta electoral, dejando en reserva o dejando espacios abiertos para postular a candidatos independientes a través de la papeleta de Moca también. Es decir, la mesa está servida. La coalición Vamos y otros grupos independientes tienen que tomar la decisión. La pelota está en la cancha de ellos. Nosotros hemos mostrado el desprendimiento que se requiere y hemos sido claros en lo que queremos hacer con el país desde gobierno. Y reitero la importancia de que el voto independiente o el voto de todos los que queremos lo mismo no se divida. Relación hay, conversación hay y una propuesta en la mesa de parte nuestra también hay. Acuerdo cerrado, acuerdo consolidado no existe. ¿Y con Movín? Con Movín es distinto, porque ellos tienen diferencias de criterio internamente sobre qué es lo que van a hacer, o al menos la información que yo tengo políticamente. Algunos quieren apoyar al status quo y lo mismo de siempre, y otros sí están dispuestos a que lo que hay que hacer es lo que nosotros estamos planteando. Entonces nosotros hemos decidido abordar individualmente a los candidatos. Ahora, esta alianza... Movín apoya a candidatos de libre postulación también y tienen buenos candidatos por la libre postulación. Por eso preguntaba. Y estamos dispuestos también a postularlos a ellos, a esos candidatos a través de la papeleta. Ahora, pero una postulación a través del Movimiento Otro Camino o a través de alianza, porque las alianzas, sí, las alianzas con la libre postulación y los partidos políticos se pueden, salvo en los plurinominales, creo que. Estamos hablando de candidatos que logren las firmas, son candidatos independientes y además de aparecer en la papeleta como de candidatos independientes de libre postulación, además sean postulados por el Movimiento Otro Camino. La ley lo O sea que permite. saldrían 2 veces en la papeleta. Saldrían 2 veces en la papeleta. ¿Y en los plurinominales también? No, en los plurinominales no se puede. No se puede. Ahí es mucho más complejo porque la ley sí puso una prohibición específica. Una pregunta, Ricardo, a propósito del tema de las alianzas y de que ya nos has planteado que tú no estás en la posición de exigir ser el candidato a presidente. Si dentro de esa mesa servida que se le ha ofrecido a los candidatos por libre postulación, específicamente a Vamos, que es el movimiento, digámoslo así, un poquito más organizado en eso, se plantea que el candidato a presidente sea otra persona. ¿Tienen que decir quién? Sí, por supuesto, señalando a alguien. Los hay. A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, pensando pensamientos locos, Eduardo Quirós, por ejemplo, que no va a poder ser candidato por según cómo van las recogidas de firmas. Lo has dicho tú mismo. Así es. Por ejemplo. ¿Quién es candidato presidencial hoy? Hay que esperar el 30 de julio. El 30 de julio, todos los candidatos presidenciales están definidos. Exacto. El señor Quirós prefirió recoger firmas para ser candidato de libre postulación. A pesar de todas las advertencias que habíamos hecho muchos de que el sistema iba a ser cooptado, iba a ser penetrado por los partidos tradicionales para ocupar las 3 posiciones. Bueno, la misma cosa ¿no? que se veía en la contienda anterior. No se lograron las firmas y nosotros lo hemos invitado a Eduardo Quirós desde el día que empezó a recoger firmas, en la mitad y al final, a que se sume a este proyecto. Yo creo que los candidatos presidenciales, Guido, estarán definidos el 30 de julio. Tanto los que logremos la postulación por nuestros partidos y los que logren la postulación por el Movimiento Otro Camino. Y en ese escenario tenemos que llegar a la mesa que tú planteas y quienes somos candidatos presidenciales a través de partido o a través de libre postulación, me parece que seremos los que estaremos en la mesa de cara a las distintas alianzas o conversaciones que se puedan dar. Pero en esas conversaciones, cuando se trata de esto, en el pasado, y voy a poner de ejemplo la de 1989, que fue quizá la más dramática. ¿Dónde vas? Que fue quizá la más dramática. El candidato lógico no fue el que resultó siendo el candidato, sino un gallo tapado. No sé. Y fue el presidente, Claro. Sí. Guillermo Endara Galimani.
Entonces, no estoy hablando de nada que no haya sucedido en el pasado. Solamente lo traigo como referencia histórica, no con ánimo de jodedera, vamos a decirlo así en buen panameño, sino como referencia histórica. Así es. Entonces, digo, es un escenario posible, ya se ha dado en el pasado. Se ha dado en el Puede pasado. ocurrir, pero es lo que está planteando No me lo han Omar esta planteado, mañana. pudiera ser un planteamiento en la mesa, y si se da el planteamiento lo tendremos que evaluar. El país siempre estará por delante para mí. Lo que no es negociable es la transformación del país y el combate frontal a la delincuencia de la calle y la delincuencia que opera desde el sistema político. Si estamos dispuestos a eso, yo creo que aquí lo menos importante es quién es el candidato presidencial. Yo no veo hoy a ninguno de los candidatos con el discurso, con el mensaje, con la determinación, con la propuesta que nosotros hemos demostrado, de que nos atrevemos a hacerlo. Si hay otro candidato o candidata que esté dispuesto a esto, con mucho gusto podemos empezar a conversar y la mesa está servida. También salieron unas, y sería bueno antes de terminar, unos documentos de un trabajo que usted tuvo en el año 2000 en la Autoridad Marítima, y ahí creo que tenemos los documentos, ha estado circulando este documento, en donde aparece su nombre, aparece que usted trabajó en la Autoridad Marítima, aparece inclusive una recomendación de su papá, hecha inclusive por parte de la expresidenta Mireya Moscoso. ¿Eso es cierto o es falso lo que está circulando? Es cierto que trabajé en la Autoridad Marítima un mes. Esto yo lo vi, o sea, yo conocí este documento hace unos meses, o no recuerdo si fue en la campaña anterior, cuando lo sacaron para golpearme. Este documento yo nunca lo había visto hasta que salió en las redes. Debe ser del expediente. No sé si en efecto reposa en el expediente. Pero al final del día, lo cuestionable no es trabajar en una autoridad del gobierno. Sí, o sea, Ricardo también trabajó en la Defensoría del Pueblo el hizo punto un ahí- excelente trabajo. El punto ahí es la Entonces, recomendación. Bueno, pero... No, pero espérate, espera, el punto no es la recomendación, el punto es si trabajó o no, porque Claro si que no, trabajó. porque espérate, pudo haber un nombramiento y era una botella. Y era un servicio, Ese es el punto y era, que te preguntaba. claro era un que honorario de trabajó. servicios ¿Trabajó profesionales. o no trabajó? Yo creo que aquí el cuestionamiento, más allá de si trabajó o no, es si realmente fue a trabajar o era una botella. Yo creo que Por lo que ahí veo, es donde por lo vamos, que ¿no? veo, por Sí, los pero también términos... cuestionamos hoy día las recomendaciones. La Yo creo que- recomendación, o sea, yo creo que al final es otro tema, pero si trabajaste o no trabajaste, porque eso creo que es lo importante a saber aquí. O realmente fue un nombramiento que era un garrafón, una botella. No, botella jamás. A mucha honra, lo repito una vez más, he sido funcionario del Estado. De mis 22 años de carrera profesional, he pasado 3 años y medio, casi 4, en el sector público. El resto de los años, 18 aproximadamente, en el sector privado, trabajando día tras día para ganarme mis ingresos y mi pan de manera decente, de manera responsable y siendo una persona trabajadora como me lo inculcaron mis padres y mi familia. Sí trabajé en la Autoridad Marítima un mes, como dice Guido. Sí trabajé en la Defensoría del Pueblo, creo que un año aproximadamente, o un poquito más de un año. Un poquito más. Haciendo- Además tengo que dar fe que hizo un excelente trabajo como delegado para la libertad de expresión. Compañero Yo creo que ese de es el trabajo punto. de Guido, fui compañero de trabajo de Guido y como muchos otros funcionarios hicimos un trabajo porque no hay, el problema no es trabajar en el Estado. El problema es la corrupción, punto. Entonces, No, el problema no es trabajé- trabajar en el Estado, es realmente no, trabajar en Por el eso, Estado, el no es ser una problema- botella. Pero Trabajé en la eso es lo que estoy embajada de diciendo. Panamá El en problema Washington. no es ser funcionario, el problema es cuando eres funcionario corrupto. Y Eso es trabajé todo. en la Embajada de Panamá en Washington por 2 años y medio aproximadamente. Y nuevamente, trabajé de manera decente, yendo a mi puesto de trabajo todos los días con una agenda específica y un propósito que se cumplió. Ni me inscribí en el panameñismo ¿Por qué fue solo un mes? en el mes ese porque yo estaba definiendo si me iba a estudiar mi maestría. Ese fue el año en el que yo apliqué para mi maestría. Y decidí irme a hacer la maestría en vez de quedarme trabajando. Por eso fue solo un mes. Tenía la posibilidad de quedarme aquí. Me aceptaron en la universidad a la que estaba aplicando y decidí irme un año a estudiar a los Estados Unidos. Y ya, y luego regresé Mira. y siguió mi carrera. Entonces, no satanicemos ser Sí, funcionario. exactamente. Yo aspiro a ser presidente de la República. Mal haría yo en decir que es malo ser funcionario. No, señor. El problema es ser botella. El problema es ser un funcionario corrupto. Exactamente.
Esos son los problemas. Entonces, si lo único que tienen que decir de mí, mis adversarios, cada vez que subo el tono y los señalo por tramposos y por haber saqueado un país y por haber defraudado al pueblo panameño, es que trabajé un mes en el gobierno panameñista o que trabajé 2 años y medio en el servicio exterior, yo me siento orgulloso de que eso sea lo único que puedan decir sobre mí y no todo el pedigrí de escándalos y de chanchullos en los que están involucrados muchos de los actores políticos en este país. Así que sigan sacando, porque es lo único que tienen. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por su participación. Ha quedado muy claro. Y vamos a esperar a ver cómo se da esa mesa servida y qué menú finalmente le ofrece al electorado a ver panameño. si es por ¿Será camino. que Guido es el gallo tapado? Y él estaba como... Sí, ya veo. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder y tenemos hoy otra invitada de lujo, también del movimiento Otro Camino, Leonor Calderón, exministra, una mujer con una trayectoria no solo política, sino profesional realmente notable en Panamá, que abandonó las filas de su partido de toda la vida para ingresar al movimiento Otro Camino. Y aquí estuvo el ex vicepresidente Rubén Arosemena esta semana y mencionó, Flor, que Leonor Calderón, que él había entendido o tenía entendido que Leonor Calderón estaba decepcionada del movimiento Otro Camino. Que iba a saltar para donde Martín. Sí, así lo dijo, claramente. Más o menos. Yo lo escuché. Y yo no sé si ustedes me ven decepcionada. No, ya lo vimos que se puso la camisa. Se puso el uniforme. Dice que estaban regalándolas allá afuera porque vino Ricardo Lombana con la camisa y ahora Leonor Calderón. Hoy me lo puse para disipar cualquier duda de que efectivamente, como yo le chateé a Flor después que escuché esa noticia, que una sobrina mía que está en el exterior lo escuchó porque oye el programa de ustedes en directo y me dice, tía, ¿cómo es eso de que tú estás decepcionada de Moca? Y yo le dije, ¿dónde oíste eso? Entonces ya de una vez lo busqué y lo puse. Yo escuché como que Rubén dijo algo como que alguien le había dicho y no se logró entender quién le había dicho. Seguramente alguien se lo dijo y quien se lo dijo o estaba equivocado o lo dijo con alguna otra intención. Pero no es cierto, absolutamente para nada. Como yo le chateé a Flor, cada vez estoy más convencida del paso que di. Del paso que di en los dos sentidos. De haberse salido y de haberse entrado. De haberme salido en un primer momento, porque no fue inmediata una cosa. Yo primero me salí, luego estuve un tiempo viendo a ver cuál era la opción, porque yo sí considero que es responsabilidad de todos los panameños tomar una posición y hacer algo para salir adelante y para poder rescatar este país. Y que mientras tengamos energías, ganas, posibilidades, y en mi caso, yo creo que una experiencia que puedo aportar para que alguna cosa cambie en este país, yo creo que es responsabilidad de todos hacerlo y apostarle a un cambio a este país. Y me acerqué a Otro Camino y de verdad no puedo estar más convencida de que ha sido la ruta correcta. Yo me he encontrado con un espacio en donde hay posibilidades de participar, donde hay posibilidades de aportar, donde hay muchísima capacidad de escucha, donde hay gente honesta, donde hay gente decente tratando de construir una propuesta decente, valga la redundancia, para el país. Decente y además coherente, que tenga que ver con la realidad, donde estamos recogiendo el sentir de la gente en muchos espacios para poder hacerle una oferta al país que este país se merece. En el camino de hacer esa oferta surgió durante la campaña pasada el cuestionamiento al candidato en aquella ocasión por libre postulación, Ricardo Lombana, de que no tenía un plan de gobierno. Ahora sí, entiendo, se está elaborando un plan de gobierno muy completo con grupos de profesionales especializados en cada área. ¿Cuándo se presentará ese plan de gobierno, Leonor? Mira, ese plan está muy avanzado. Hemos venido trabajando, yo te puedo decir que desde que yo entré ya se habían conformado algunos equipos, yo me he sumado a varios de ellos y estamos conformando con gente muy, muy preparada, con gente capacitada, con gente comprometida, de diferentes generaciones,
de diferentes orígenes, con muchas vinculaciones, pero con conocimiento de los temas. Y ya Ricardo Lombana ha ido diciendo poco a poco varias propuestas de los que tenemos, de algunos puntos que son medulares, que son muy sensitivos para la población y que la gente los demanda de manera permanente. Y ese programa va a estar listo, ese plan de gobierno súper completo, va a estar listo en tiempo. Ya te podría decir que hay áreas más avanzadas que otras, como siempre ocurre en estos procesos, pero no falta mucho para que ese plan esté absolutamente listo para ser colgado en la página del Tribunal Electoral como corresponde y presentado públicamente. O sea que sí va a haber un plan de gobierno en esta ocasión. Es que no es tan por supuesto, porque no lo podemos dar por hecho como porque el pasado no hubo un plan de gobierno. Ahora sí lo hay. Sí, habrá un plan de gobierno completísimo que está ya muy avanzado. ¿Y usted ayudó en qué parte? Yo estoy ayudando en varias partes, la verdad. Estoy apoyando en el desarrollo de todo el planteamiento del equipo social, y estoy coordinando con otros equipos de trabajo algunos de los temas. Y estoy trabajando muy abiertamente. Realmente tenemos mucho trabajo. Estamos todos los días muy ocupados con diferentes temas. Sí es cierto, tenemos ya cada vez más personas dentro de nuestro equipo que sí tienen experiencia en políticas públicas y otros no, mucha gente nueva. Y yo creo que eso no es malo. Yo creo que hay muchos profesionales serios que tienen todos los elementos y que tienen toda la formación necesaria para poder aportar en el país. Yo creo que todos los que hemos sido por muchos años, como en mi caso, funcionarios públicos, hubo algún momento donde nunca lo habíamos sido, cuando iniciamos este recorrido, pero teníamos los elementos y teníamos los fundamentos para poder trabajar con honestidad y aportar. Yo creo que mi conocimiento en materia de políticas públicas apoya un poco a diferentes equipos. Y hacer además que los planes de trabajo de los diferentes sectores no sean compartimentos estancos, sino que se comuniquen entre sí, porque la política del Estado tiene que ser coherente. Gaby Carrizo ha dicho que la candidatura de Martín Torrijos no se llevará a gran cantidad de votos del PRD. ¿Coincide en eso? Mira, yo en lo que coincido es que el PRD claramente está muy dividido. Está muy dividido. Si no se los lleva a la candidatura de Martín Torrijos, se los llevará cualquier otra fracción que no está de acuerdo con esto, o lo que decidan las otras dos fracciones que estaban compitiendo con Gaby Carrizo, a quien decidan apoyar en el camino. Yo no encuentro coherente buscar una opción política diferente y mantenerte en el partido donde estabas. A mí en lo personal eso no me parece coherente. Por eso el paso, mi tránsito fue primero renunciar a donde estaba, y de hecho fui muy respetuosa, inclusive antes de renunciar al partido al que había pertenecido por muchísimos años. Yo conversé bilateralmente con varias personas del Comité Ejecutivo Nacional que me merecían respeto, lo puedo decir sin ningún problema. Conversé bilateralmente con Pedro Miguel González, conversé con Rosario Turner, conversé con Martín Torrijos el día antes de presentar la renuncia, y les dije cuál era mi decisión y por qué. Y les dije lo que yo pensaba y pienso hasta hoy, que pues probablemente puedan hacer un esfuerzo por rescatar el partido desde adentro, como yo sé que hay un grupo que lo estaba haciendo, pero que yo pensaba que esa no era una tarea en el corto plazo, y que en este momento al PRD, a la marca PRD, le habían dado un golpe, a mi juicio, Ahora, muy difícil. Usted nos acaba de decir que conversó, bueno, con Pedro Miguel González, Rosario Torres, Martín Torrijos. Sí. ¿Le han llamado para formar parte de esta campaña? No, es que sí sería bueno entender eso, porque si hay una relación entonces con ahora el conocido movimiento Panamá Posible. Hubo una relación porque Rosario es una persona a la que yo le tengo respeto, pero Miguel era el secretario general en ese momento, y yo realmente lo que yo no quería hacer era salir tirando una puerta sin que nadie supiera. Sin avisar que le iba a tirar. Sin avisar que iba a salir. Entonces, eso fue simplemente un acto de cortesía. Fue un acto de cortesía que yo tuve con personas. Pero en el pasado, por lo que usted dice, hubo. Claro. O sea que no le han llamado para formar parte de la campaña. No, absolutamente.
No. ¿Y cómo ve que ahora el señor Martín Torrijos presenta el Nadie. movimiento Panamá Posible? Porque a mí sí me causa ruido el tema de un movimiento Panamá Posible y un partido llamado Movimiento Otro Camino. Ahí no hay una, o sea, Bueno, no hay un toque de concepto. El llamar movimiento, a mí me parece que es muy complicado llamar movimiento. Movimiento Otro Camino, el partido. Es el se partido, llama, claro, el partido se llama. Está Movimiento posicionado Otro así. Camino. Así es. Pero el partido que está apoyando al candidato Martín Torrijos se llama Partido Exactamente, Popular. Entonces, ahí yo, más bien esta pregunta habría que hacérselo a los miembros del Partido Popular. O sea, si un candidato de tu partido no está usando el nombre de tu Exacto, partido. no lo va a por el usar que por lo fue- visto. Por el que fue postulado, Bueno, Entonces- tienen otras maneras de ganar por esa alianza. Sí, o sea, con ese nombre es como abrir una puerta, ¿no? Para buscar vínculos. Es como, pienso yo que es el nombre que le están dando a lo que pretenden que sea una alianza electoral. Pero a mí sí no me quedan muy claras las A mí cosas de tampoco, la y es coherencia. complicado a la hora de la votación, porque es que la persona cuando está en la casilla para votar, está Cuando buscando tiene la papeleta partidos. al frente. Exactamente, está buscando partidos, nombres. Sí. Leonor, que uno tener de los, cuidado. uno de los temas que surgen siempre de campaña en campaña es la bendita carrera administrativa. Y todos los candidatos se comprometen a que van a hacer efectiva la carrera administrativa, la profesionalización del servicio público, para evitar esa Y la reviven el último año. no, el último año para asegurarle los puestos, Claro. para pretender, y nunca los aseguran, porque Claro. es que esa ley es el buen ejemplo de lo que es una ley que es letra muerta. Hombre, a mí siempre se me ha ocurrido, desde hace muchos años, que una buena fórmula para acabar con eso es impedir, y eso pasa en otros países, porque hay quienes dicen, no, eso es violatorio de los derechos políticos, impedir que el que esté inscrito en un partido político sea funcionario público, salvo los cargos de ministro, viceministro, etcétera. Eso en Colombia, por ejemplo, está prohibido ser miembro inscrito en un partido político y ser servidor público de carrera. Entonces, no sé, yo no sé si es que estoy pensando, como yo digo aquí, para Dinamarca, y realmente estamos más cerca de No, quizás es la de inversa, que no Dinamarca. te tengan que obligar a inscribirte en un partido político para darte un trabajo en Para el recibir Estado. Eso No, es la sobre educación. todo. Ey. Eso es algo que atenta contra la dignidad del Claro. funcionario. Y yo creo contra la dignidad de la persona, del Y ciudadano. con la inteligencia de la persona. Yo creo que esto en este gobierno ha sido llevado a niveles nunca antes vistos. Yo he sido parte de 2 gobiernos y tengo que reconocerlo, y lo digo, que a mí en alguna ocasión los presidentes me pedían que nombrara a alguien, que ayudara a alguien, pero nunca me dijeron, esta persona va a ser tu director de tal cosa. Exacto. Jamás me lo dijeron. Y no en todos los casos pude complacer, porque no había la posibilidad institucional de acuerdo al perfil de la persona. Pero eso ahora ha cambiado totalmente. Eso es una forma... No, terminas nombrando gente que ni siquiera está capacitada para la posición. Yo creo que en Panamá, y lo hemos dicho varias veces, hay una concepción muy laxa de la corrupción. Para mí, nombrar a alguien en un cargo público que no tenga las competencias Totalmente de acuerdo. requeridas Es corrupción. es un acto de Exactamente. corrupción, porque se paga con dineros públicos. Así es. Adentro o afuera del país, no hay problema, porque el servicio exterior está Así plagado es. de eso. Así es. Entonces, adentro o afuera del país, eso es una realidad. Y a la pregunta que me hacía Guido, yo creo que hay muchas formas. Ricardo Lombana ha dicho públicamente una de las cosas que va a aparecer en nuestro plan de gobierno, que es la creación de una Secretaría de la Función Pública, para poder ir recogiendo los diferentes... Dentro del Ministerio de la Presidencia hay muchas pequeñas secretarías. Una es la DIGECA, la Dirección de Carrera Administrativa, otra es la Secretaría de Metas, otra están varias chicas que están todas supuestamente orientadas a eso, a hacer garantizar esto. Pero eso no tiene una coherencia institucional. Entonces, esta Secretaría de la Función Pública, eso es lo que pretende. Pretende organizar absolutamente todo, institución por institución, ir viendo estructura de cargos, los cargos que efectivamente sean necesarios, versus estructura de salario. Que tú no tengas un profesional que gane $900 y una secretaria que gane 3.000. O sea, que te paguen un salario justo por el trabajo que realizas. Y que esa estructura de cargos con la estructura de salario realmente se compadezcan y no se violenten a medida, dependiendo de quién haya recomendado a la persona para determinado cargo. Yo creo que eso, que no estamos inventando el agua tibia. Este tipo de figuras existen en otros países
yo creo que sería demasiado llegar a la medida que tú propones de que nadie que esté inscrito en un partido político, porque con el clientelismo que hemos tenido estos años y con el número absurdo de inscritos en partidos políticos, porque es irreal. O sea, Sí, la mitad de la población. es impresionante. irreal, es irreal. Yo Sí. tuve la oportunidad de participar con la Fundación de Libertad Ciudadana en el diseño de una encuesta que aplicó Gallup para ver cuáles eran las barreras para la participación política de las mujeres, y allí se decía claramente que una de las razones por las que había dos razones fundamentales por las personas en Panamá se inscribían en partidos políticos. Porque era un requisito para algo, entiéndase, trabajo, beneficio, o porque querían algo a cambio, prebenda, o porque les daban algo a cambio. Claro. Bueno. Eso no puede ser. Muchas gracias, Leonor. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre, tenerte acá. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.